tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este programa por DTV. Antes que nada, hoy es 7 de junio. Feliz Día del Periodista para todas y todos. Y nuestro recuerdo particular para aquellos que en el ejercicio de la profesión perdieron la vida, padecieron cárcel o torturas. Estamos comenzando con la agenda de hoy, una agenda que recién lo escuchaba Gonzalo Solabarrieta, va a pasar por la cobertura de las comisiones, hay 3, y vamos a estar también enseguida con todo lo que aconteció ayer en la Comisión de Juicio Político, donde yo pude ver de a ratos. La cuestión venía medianamente tranquila, pero al final sobrevino la decisión del oficialismo de convocar a un integrante de la Corte, de citarlo, a Juan Carlos Maqueda, y ahí apareció la reacción de la oposición. Vimos lo que estaban planteando diputadas de la coalición cívica, así que bueno, se verá. Hay que todavía determinar si Maqueda viene o no viene, si va a hacer alguna presentación por escrito. Hasta donde uno sabía, los integrantes de la Corte eran de los pocos que estaban exceptuados de concurrir ante una convocatoria de la Comisión de Juicio Político. La hora 10 de la mañana con 3 minutos y después vamos a estar obviamente con todo lo que está aconteciendo en la durísima interna de Juntos por el Cambio y también de El Frente de Todos. Hay posiciones de mucha tensión en ambos grupos. ¿Qué fue lo que dijo Macri? No entiendo a qué está jugando Horacio Rodríguez Larreta. Lo que se indica es que Horacio Rodríguez Larreta tendría la idea de que finalmente el actual gobernador cordobés, Juan Schiaretti, termine siendo su candidato a vicepresidente, pero para eso hay que resolver temas que tienen que ver antes con la propia provincia de Córdoba, ver el resultado, ver cómo termina la disputa de juez con Yarlora. Bueno, es un tema que, repito, está sin saldarse. Y algunos hablan de que está muy claramente definido en Juntos por el Cambio, que hay como 2 grupos, uno integrado por Larreta, por Pichetto, por Gerardo Morales, por la propia Carrió, que indican que hay que buscar caminos de consenso. Y otros donde anotan a Macri, anotan a el propio Milei, con muchas cercanías con él, y la propia precandidata Patricia Bullrich, hablando de que hay que imponer condiciones y hay que hacer todo rápido, no como pasó en la etapa 2015-2019. Y atención, en el propio Frente de Todos, la gente del Frente Renovador diciendo, cuidado que si siguen insistiendo con esto de la PASO, podemos estudiar la posibilidad de irnos del Frente de Todos. Aparecieron ayer un par de voces, así que la verdad tampoco hay nada resuelto dentro del oficialismo. 10 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo le va Verónica Benaim? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato. Buen día para todos. Feliz día para vos también. Y básicamente algunas cuestiones de las que estabas mencionando, ¿no? ¿Qué novedades tenés de último momento? No. ¿Pasó algo? Porque hasta anoche pasó de todo. Para empezar, parece que dentro del masismo es Sergio o nada, ¿no? Hay como una puja ahí y esto se va a terminar, imagino, de resolver el día sábado en el Congreso que va a ser el Frente Renovador en Pilar. Y por otro lado, ahí también hay toda una cuestión que se va a definir tal vez en el día de hoy en el CFI, ¿cuál? ¿No? Con los gobernadores y la postura que pueden llegar a tomar. ¿Dirán quién quieren que sea el candidato del Frente de Todos? No sé,
dirán quién es el candidato desde los gobernadores, querrán formar parte de la fórmula o no. Bueno, esto se va a definir en el día de hoy. Por el lado de Juntos por el Cambio, me parece que Schiaretti lo volvió a dejar muy claro en el día de ayer. Dijo: yo no quiero estar dentro de Juntos por el Cambio, yo estoy proponiendo un frente de frentes, que todos los espacios no kirchneristas vayan a una interna y que ahí salga el mejor candidato a nivel nacional. Me parece que se cierra un poco esa especulación de si Larreta con Schiaretti, Schiaretti adentro, afuera. Me parece que es más un debate que lo pone el PRO sobre la mesa porque no pueden dirimir las cuestiones de diferencias que tienen entre Bullrich, Macri y los administradores provinciales como Larreta y Morales, ¿no? Sí, la verdad que yo he hablado mucho. Bueno, acaba de llegar, estaba escuchando atentamente ella, Caro Ramos, que conoce mucho lo que pasa en la provincia de Córdoba. La verdad que yo hablaba con colegas cordobeses ayer y tampoco ellos tienen muy en claro todo esto, ¿no? ¿Cuál es la primera lectura del schiaretismo? Lo que me dicen a mí, no los periodistas cordobeses, los schiaretistas, que acá hay varios. Diego Goyos trabajando muy cerca de él. Ellos dicen, mira, algún lugar tenía que encontrar Schiaretti, terminaba su mandato, van 6 mandatos entre De la Sota y Schiaretti, su sucesor va a ser Yarlora, ellos suponen que ganan, y lo que está haciendo ahora es ruido, está buscando un lugar bajo el sol. Antes de esta jugada ese escenario no estaba. Desde ese punto de vista es ganancia. Ahora, está claro, como decís vos, que hay demasiada tensión en Juntos por el Cambio para seguir. Y otros me dicen, bueno, pero no van a romper ahora que falta una semana. Pero bueno, la verdad, esas son respuestas que algunas están, otras no. Y Caro Ramos estaba escuchando atentamente. No garantizo respuestas, pero bueno, alguna que otra explicación. Bueno, buen día para todos. ¿Cómo le va? Feliz día, colegas, a todos los colegas. Igualmente. Bueno, sin dudas, el tema que nos viene atravesando en los últimos días. A ver, primero aclarar que el gobernador Schiaretti nunca planteó entrar a Juntos por el Cambio, porque hay una confusión. Él nunca dijo quiero ser parte de Juntos por el Cambio, sino lo que él planteaba era participar de una gran paso, ¿no? Del famoso frente de frentes. Él lo que quería era tener un lugarcito en la interna de Juntos por el Cambio. También se especulaba con que podría ser una movida para encontrar un lugar como candidato a vicepresidente de Larreta o acompañar también una fórmula con Morales, que son las dos figuras que están promoviendo el ingreso de Schiaretti. Yo creo que Schiaretti está más afuera que adentro. La verdad es que falta muy poco para el cierre de alianzas, que es el próximo 14 de junio. Y muchos dirigentes te dicen, estas tensiones son típicas a los días previos, ¿no? Al cierre de alianzas. Es un clásico ya de estos momentos electorales donde se empiezan a producir estos cortocircuitos. Pero lo cierto es que hubo mucha tensión el día lunes en el Comité Radical. De hecho, ni siquiera pudieron compartir una conferencia de prensa. Estuvimos con Vero cubriendo ese encuentro. Y anoche hubo una señal de esperanza con el pronunciamiento del PRO. Que habilitando el ingreso de Espert. De Espert, totalmente. Espert que generaba cierta resistencia por parte del sector ligado a Patricia Bullrich, porque aparentemente comparten un electorado muy afín. Finalmente, Espert va a formar parte de Juntos por el Cambio. Él ya está lanzado como candidato a presidente, así que esa es la última novedad en cuanto a la interna opositora. A mí me parece que para mí la pregunta es si el PRO va a continuar tal como está. Porque parece como muy difícil unificar posturas. Vos fíjate que de un lado y del otro dicen, bueno, están apostando a perder. Fíjate que hablan los mismos dirigentes políticos dicen, no, Macri quiere que pierda el PRO, no, Larreta está... Lo dijo Carrió. Y por otro lado tenés, no, Larreta está apostando a perder. Y por otro lado están la mirada de los gobernadores provinciales. No es casual que sea Morales y Larreta los que quieran incorporar a Schiaretti, que los tres hablan de, bueno, nosotros venimos administrando provincias, ustedes están hablando desde el más allá y desde el Twitter hacia Macri y Bullrich específicamente, y me parece que ese es un punto de encuentro entre Larreta y Morales y la posibilidad de que, bueno, desde el otro lado dicen a Larreta le está yendo muy mal en las encuestas, ¿no? Me parece que tiene mucho miedo de quedar como el perdedor en las PASO frente al resto de los candidatos donde una posible ganadora puede ser Bullrich. Pero yo coincido con vos, Vero, la verdad, y yo creo que no sé si es bueno
que Juntos por el Cambio llegue unido, y esto no lo digo yo, yo contaba los otros días la columna de Eduardo Fidanza, donde dice, esto si no es ahora es después, porque pregunto, por ejemplo, en materia económica, ¿no? ¿Cómo van a, ahora, por ejemplo, lo suman a Espert, que es un liberal que está corrido medio milímetro al centro de Milei, eran socios. Menos locos, pero bueno, ¿no? Porque lo Tiene otro estilo. No, digo. pero lo digo en este caso porque, Me gusta a mi ver, politóloga de cabecera. la realista acá del grupo, ¿viste? No, porque, a ver, así Bueno, lo tilda bueno. Morales. Morales dice, Milei es un loco, Bueno, dice. Por eso te tenés, digo, menos coincido, loco en todo por caso. eso, ponele, seamos generosos, nos levantamos generosos el Día del Periodista, está corrido medio milímetro al centro. ¿Cómo van a convivir, por ejemplo, uno es Espert, otro, Patricia Bullrich, que insiste, porque a Patricia Bullrich esto le reditúa, como decís vos, anda bien en las encuestas, esto le paga, volvió a insistir ayer en que hay que salir del cepo el primer día. Cuando cualquier economista medianamente lógico te dice, te vas a incendiar. Bueno, ¿cómo van a coincidir esas dos posiciones con Manes, con Gerardo Morales, con, por ejemplo, otro Martín Lustó? Se cansa de decir, a ver, esto hay que hacerlo con gradualidad. No podemos multiplicar por 10 el precio de las tarifas porque esto es un desastre. Hay que aumentar las tarifas un 30% durante 5 años hasta llegar a cierto nivel. ¿Qué hay que hacer con los subsidios? Bueno, ir bajándolos de a poco. Es un gran gradualista. Entonces digo, ¿cómo conviven todos? ¿Y cómo conviven con Schiaretti, que no hizo ni la de Espert ni la de Milei durante 24 años en Córdoba? Sí, a ver. ¿Cómo conviven? Eso, lo que te dicen en Juntos por el Cambio es, tenemos un acuerdo básico de, por ejemplo, que hay que salir del cepo, ¿no? Pero hay diferencias en el cómo y en el cuándo. Esas diferencias, ¿en qué momento las van a saldar? Una vez que lleguen al gobierno, van a tratar, si llegan, ¿no? Van a tratar de saldarlas antes. Dicen ellos que se está trabajando en un programa conjunto de las fundaciones. Ya lo decían, ¿te acordás cuando decían, antes del 2015, decían, tenemos las mejores fundaciones, decían, ¿no? Claro, pero a ver, una diputada me decía esto. En 2015, Juntos por el Cambio se conformó muy poquito tiempo antes de la elección. Totalmente. Lo cual, ella dice, no nos dio tiempo de... digamos, ahí el denominador común, si se quiere, era ir contra el kirchnerismo. Entonces se unieron, pero no había un programa común todavía demasiado claro. Bueno, ahora han tenido varios años para elaborar ese programa común. Llegamos a momentos decisivos y todavía no está muy claro el cómo, ¿no? Y además yo creo que hay una cuestión peor a la del 2015. ¿Sabés cuál es? En el 2015 estaba claro que el patrón Isota, el dueño de los votos, era Mauricio Macri. Sanz no competía y tampoco competía Carrió. Hoy no está Macri y no hay nadie que tenga más votos que el resto. La verdad, imagínate, aparte, hoy tenés una conducción bicéfala, porque de un lado pueden estar Bullrich y Macri, del otro lado está Larreta, más todos los otros. Pichetto, Milei no, Espert, Elisa Carrió. Y tenés otro problema que tiene que ver con el rol de Patricia Bullrich. Fue muy delicado lo que dijo Elisa Carrió. Dijo, ¿saben qué pasa? Dice, esto termina con Mauricio Macri operando sobre Patricia como es Cristina sobre Alberto Fernández. En un escenario donde uno está padeciendo eso, la verdad que es un anuncio que no viene de la oposición, viene de la propia coalición cívica. ¿Viste? Es la gran pregunta. Y después también la gran pregunta de qué va a hacer Alberto Fernández de acá en adelante, ¿no? Dentro del Frente de Todos. Porque también puede... Ayer salió del ¿viste lo que placar, dice? La explicación que dieron. Ahora explicamos el tema. Pero lo que dijeron desde gobierno anoche, cuando había un clima de escándalo, era que lo había dicho por Mauricio Macri, con el cual hay coincidencias. Él dijo, me podrán criticar mucho, pero nunca favorecí con ninguna empresa, ningún amigo. Sí. Exacto. Bueno, y el tema que la gente que es mala y comenta asoció a Cristina No me digas. Claro, asoció a Cristina con Lázaro Báez cuando dijo eso. Bueno, y hay otros que se pueden asociar, También, pero... Bueno, pero rápidamente lo que dijeron era, no, lo decía por Macri. Y en todo caso por Caputo. Pero nadie bueno, se quiso hacer cargo desde el Frente de Todos de esas declaraciones. Cuando ayer me tocó consultar, nadie respondía. Yo quería hacer un breve comentario al pie del tema Macri, que vos lo has mencionado. Ayer Macri estuvo en Córdoba participando en un acto de la Bolsa de Comercio, presentó el libro y demás. Y el dato político que deja Macri en su paso por Córdoba es que abandonó la neutralidad. Digo, él antes de la interna, él había dicho que se iba a mantener ecuánime
en la puja entre Bullrich y Larreta. Finalmente termina diciendo, no termino de entender a Horacio con esta movida de incorporar a Schiaretti, con lo cual ya está inclinando la balanza claramente a favor de Bullrich, ¿no? Sí, sí. Y lo que están discutiendo es lo que yo vengo diciendo del lunes, que me encantó, digo, lo que se discute en Juntos por el Cambio es qué hacemos con el peronismo, o consensuamos con el peronismo, porque es una fuerza que no va a desaparecer, o los pasamos por encima. Entonces, de un lado están Milei, Macri, Bullrich, y del otro lado están todos los otros. ¿Qué sé yo que funciona? La verdad que no sé, pero es lo que están discutiendo. Y Milei que le sigue abriendo la puerta a Bullrich. O Macri a Milei también, efectivamente. No, pero sí, Milei sí. dice, bueno, si Patricia quiere, Es que yo creo que como vos decís, bien recibida. Yo te digo, si esto faltaran 3 meses para la inscripción de alianzas, esto termina con 2 sectores, claro. Efectivamente. Ahora, como hay que inscribir alianzas el 14, falta exactamente una semana, algunos me dicen, no, una semana es un montón de tiempo, me dicen. No sé si tanto. Pero a ver, se cae Por eso Maduro, no sé. ¿no? Si tenés 2 sectores con unas posturas totalmente distintas, ¿qué tranquilidad le podés llevar al electorado? O sea, sos gobierno y te vas a estar matando con el gobierno en curso. Vos sos muy desesperanzada y si se ponen de acuerdo, Benaín, siempre me pasa lo mismo. Vamos con 10 de la mañana, con exactamente 17 minutos. Vamos, por favor, con el señor Gonzalo Solabarrieta. Dale. Muy buen día, Pato, para vos, para Caro, y también renovamos el saludo con Vero. Muy feliz día del periodista para las compañeras y para vos, Pato, también. Estamos aquí nosotros ubicados en la sala 2, en la puerta, en el ingreso, para lo que será el comienzo de esta Comisión de Legislación General que preside Lucas Godoy, el diputado del Frente de Todos. Va a comenzar esto al mediodía, a las 12, recordando que hay 2 proyectos de cabecera vinculados al tema sanitario. En principio, todo lo que tiene que ver con seguridad al paciente y que se conoce por el caso de Nicolás Diana como Ley Nicolás, recordando que esto está apuntado a los malos diagnósticos, a los malos procesos a la hora de tratar de, bueno, los médicos cuando tienen que incursionar dentro del tratamiento para mejorar ciertos aspectos de la salud, y por eso hay 2 proyectos que vienen ya con un cierto consenso desde la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Uno es de Fabio Ketglas y el otro es de Mónica Macha. La idea es que el texto vaya unificado, que hoy ya tenga el giro aquí en legislación general, y hoy hablábamos con Vero, Pato, de un tema importante que tiene que ver con el giro a presupuesto y Hacienda, y uno dice, bueno, en el seguridad del paciente, ¿qué puede haber presupuesto? Bueno, no solamente para la promoción de esto, para la capacitación, sino también porque tiene que haber dispositivos que mejoren en cuanto a los recursos, también a los profesionales de la salud, y también teniendo en cuenta que en algunos institutos, sean públicos o en el caso de los privados también, necesitarán una mejora en cuanto a la cantidad, además de la calidad de personal médico, personal de salud, teniendo en cuenta que también se habla de un reparto en cuanto a las horas, para que no haya guardias eternas, grandes, y que justamente el profesional esté mucho más atento, de buen humor, y que la calidad sea y que la atención sea de calidad justamente, ¿no? Por eso también esto tendrá un giro a presupuesto de Hacienda, recordando que la autoridad de aplicación la va a tener que elegir el Poder Ejecutivo. Después también el otro proyecto que tiene que ver con la profesionalización del acompañante terapéutico. Este es otro de los proyectos que viene también de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Luego habrá un proyecto también de Hernán Lombardi sobre una cuestión cultural, y después otros proyectos de declaración. Son 9 proyectos en total. 12 del mediodía, legislación general va a tener curso aquí en la sala 2 del anexo A, Pato, empezando la actividad de las 3 comisiones que tendremos para la jornada de hoy. Perfecto, caballero, muchas gracias. 10 de la mañana con 20 minutos y vamos, en un rato va a contarnos Caro Ramos algo que tiene que ver en el Día del Periodista con una cuestión esencial, como son los salarios, mientras recordamos que Verónica repasa lo que pasó ayer en la reunión de juicio político, un encuentro muy prolongado que se complicó al final, decíamos, en el inicio.
Pero ¿cuál es el título? ¿De qué hablamos en un rato, por favor, Ramos? Sí, te doy A un ver. adelanto antes de Sí. escuchar a Vero. Bueno, se conoció una encuesta de más de 1000 trabajadores de prensa que respondieron a preguntas del CIPREVA, que es el sindicato, ya podemos decir, oficialmente legitimado para negociar las paritarias ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, se conoció una encuesta con resultados realmente alarmantes y más tarde los vamos a compartir. Tienen que porque ver con realmente... salarios, condiciones de trabajo, con todo. Exactamente, sí, datos alarmantes vinculados al pluriempleo, por Claro. un lado, y bueno, salarios por debajo de la línea de pobreza también. Bueno, gracias, Caro. Ampliamos en un ratito. 10 de la mañana con 22 minutos. Benaim, ¿qué Sí. pasó en juicio político? A ver. Pato, Caro, vamos a meternos en lo que sucedió ayer en la jornada de juicio político, la última o el tramo final vinculado a la investigación que llevan los legisladores que integran esta comisión que conduce Gailar frente a las irregularidades denunciadas por algunos afiliados, pero también trabajadores del Poder Judicial de lo que tiene que ver con la obra social. Me parece que lo que destaqué acá y me pareció lo más fundamental fue el tramo final, porque el oficialismo votó, hizo valer su mayoría, la mayoría la integra el Frente de Todos en esta comisión, y pudieron avanzar en la votación positiva de la citación de Juan Carlos Maqueda, uno de los ministros de la Corte Suprema de la Nación, a quien hacen responsable de la mayoría de las cuestiones que se estuvieron denunciando aquí en la comisión. Y por eso fue la diputada del oficialismo, Vanessa Siley, la que leyó un informe preliminar que estaba dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Amoró, y que básicamente cita a Maqueda en los términos del artículo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político. Un articulado que además lo que dice, y es importante destacar, que Maqueda puede responder las preguntas por escrito, no es necesario que venga de manera física a la comisión ni utilizar la fuerza pública como sí se ha tratado de utilizar con otros y testigos o citados que tuvo esta comisión. Caro, vos estuviste un poco... Sí, simplemente quería agregar que, bueno, el oficialismo ya tenía definido avanzar en este sentido. Es algo que sorprendió a la oposición. Algunos diputados plantearon que esto no había sido conversado previamente. Juan Manuel López, por Juan Manuel ejemplo, López ¿no? fundamentalmente planteando que no correspondía votar esto en este momento, utilizando argumentos también vinculados a un juicio penal, que ahí Vanessa Siley le contesta, esto no es un juicio penal, es un juicio político, no son los mismos tiempos, los mismos procedimientos legales, así que el Frente de Todos terminó imponiendo su mayoría efectivamente para citar a Maqueda. Como vos bien decías, Vero, el artículo 13, lo estuve leyendo esta mañana, lo que dice es que una vez reunidas las actuaciones sumariales se puede convocar al acusado para que haga un descargo. Pero esto no significa que el proceso se haya cerrado en este momento. Todavía faltan más causales y más pruebas a reunir. Ahora, hay una Además, cuestión... esto es Sí. específicamente, lo involucra por la obra social del Poder Judicial, pero recordemos que Maqueda está acusado de otras cuestiones, asimismo como lo son el resto de los integrantes, Lorenzetti, Rosati y Rosencraft, ¿no? Claro. Sí, pero en términos políticos, la verdad que me parece que si uno podía establecer un escenario factible de convocatorias de integrantes de la Corte hace 3 o 4 meses, no estaba en la primera línea Maqueda. Me parece No, que es verdad. el gran cuestionado era Rosati, a partir de sus vínculos con Robles. Seguía Lorenzetti por la coalición cívica exactamente. y en menor medida Rosencraft y Maqueda. Exactamente. Así que Exacto. por eso sí, la verdad que es como un dato, ¿no? Es el primero es Maqueda. Claro, sí. no recuerdo el nombre, pero fue Sí. una de las testigos que volvieron a citar y que estuvo participando en el día de ayer, Guadalupe Burgos creo que era, que estuvo ayer, y me parece que ella fue clave en la decisión del oficialismo para que citen a Maqueda. Bueno, esto es un poco lo que decía la citación, todo ello sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto a los demás ministros de la Corte, conforme al devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse. Y básicamente esto es un poco lo que decía la presentación que estuvieron haciendo. Se habían pausado un poco las audiencias, ustedes saben que vino el feriado largo, después hubo legisladores enfermos y hubo como 2 semanas que no se reunió la comisión, retomó sus actividades. Pasaron los últimos testigos, fueron alrededor de 17 los testigos que estuvieron hablando
y se presentaron aquí por el tema de la obra social del Poder Judicial, alrededor de 6 encuentros, y básicamente se consideró desde el Frente de Todos que los cargos contra Maqueda están, digamos, vinculados al periodo que el juez administró la obra social, que fue entre abril del 2008 y octubre del 2021, y que básicamente toda esta situación ellos consideran que fue fundada por todos los testimonios que se escucharon y los documentos que fueron acumulando a lo largo de esta cantidad de audiencias. Así que esto me parece que es lo más importante de lo que sucedió ayer, más allá de los testimonios, que seguramente después veremos recortes de la palabra que de los que estuvieron participando en el día de ayer. Sí, Vero, te agrego un dato. En realidad Maqueda no tenía nombramiento formal por parte de la Corte, estaba en una situación bastante irregular y esto lo termina develando a través de este famoso mail que llega a manos de la Comisión de Juicio Político, donde Maqueda dice renuncio al cargo al cual efectivamente nunca ha sido nombrado, y ahí habla, me encontré con una obra social totalmente desmantelada, no recuerdo si esa es la palabra exacta, pero el concepto es, encontré una obra social realmente en un estado crítico, y destaca algunos avances que aparentemente habría habido en su gestión como administrador, pero Maqueda por eso es el principal acusado. Sí, ahora, una cuestión que yo la verdad me gustaría, no sé si eso podrá uno informarse o enterarse, pero a mí lo que más me llama la atención es el amateurismo en el manejo de esta obra social, en lo que es el supremo organismo de la justicia de la nación. ¿Cómo no van a tener un libro de actas? ¿Cómo no van a tener papeles y designaciones firmadas? En cualquier club pequeño de la República Argentina, en cualquier ONG, vos establecer una comisión directiva y tenés folios, tenés libros, tenés toda la documentación pertinente, porque sabés que en algún momento te la van a requerir o te la van a pedir. Y esto es la Suprema Corte. Y se manejaban con órdenes verbales, pero además no un año o dos. Se manejaron 14 años. Y no era que manejaban una cuestión menor, no era la obra social de los 5 o los 6 integrantes de la Corte Suprema, que decís, bueno, es una cuestión casi familiar. Son recursos públicos, pero son 5. No, era la obra social, es la obra social de más de 100.000 trabajadores de la justicia. Y no había, por un lado, no había control gremial como acontece en cualquier obra social, porque es la obra social de los trabajadores. La plata es de los trabajadores y el control es de los trabajadores. Aquí eso no se daba, pero la propia Corte no tenía ningún tipo de documentación. Todas las habilitaciones eran verbales y por 14 años. La verdad que es como muy, muy raro, muy raro. Es raro además que esto no haya acontecido antes, pero bueno. Y lo otro, digo, ¿cómo quedó al final la posición de básicamente la coalición cívica y si había radicales? Terminaron aceptando la convocatoria, me parece, de Maqueda. No les queda otra, claro, porque se somete a votación y la cantidad de integrantes que tiene la oposición es menor a la que tiene el oficialismo. Sí. Entonces, básicamente, todo sale por la mayoría. Y además Paula Oliveto, que terminó reconociendo eso, ella además dijo algo, que el tema de la administración de la obra social era una de las cuestiones por las cuales ellos, como coalición cívica en el gobierno de Macri, lo tenían a Lorenzetti con pedido de juicio político. O sea que para ellos no es ninguna novedad. Es que de hecho uno de los testimonios más relevantes de esta causal es el de Héctor Marchi, que fue administrador traído por Lorenzetti y que ejerció el cargo buena parte de la gestión de ese juez, con lo cual creo ahí para mí fue un punto de inflexión. La declaración de Marchi claramente cambió el rumbo del juicio político y le dio más entidad a la acusación. Y además me parece que está todo tan revuelto. Primero porque ni siquiera en la oposición hay una posición unívoca, ¿no? Efectivamente. Y más con el lío, te imaginas, se van a sentar ahora la Reta y Patricia y decir, che, ¿y qué posición tomamos con el tema juicio a la Corte? Es un poco lo que le decía hoy a Pablito Varela, que estuvo hablando con nosotros en DTV Noticias. En un contexto donde no se quieren ni propios ni ajenos, es complejo. Y lo otro es qué pasa con la Corte, porque uno podía presuponer hace un tiempo que había espíritu de cuerpo.
No sé si es espíritu de cuerpo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo van a bancar a Maqueda? No, hace ya Lorenzetti tiempo... me parece que no tiene un muy... Claro. Es cierto, hace Dejá de un ver el tiempo lado ya malo de que... las cosas. Vero está muy optimista hoy. Yo, chicos, ni optimista ni pesimista. Realista, realista. Sí, sí. Muy bien. No, Sí, realismo. hace un tiempo que Lorenzetti viene fallando diferente a lo que se pronuncia Claro. Rosati, Maqueda y Rosenkrantz. Hay como un grupo de 3 y Lorenzetti está como al margen. Sí, sí, sí. Bueno, y también esto está, pregunta, ¿no? ¿Habrá alguna resolución de la Comisión de Juicio Político y cuándo? Porque estamos entrando en la segunda mitad del año, ¿no? Habrá que ver si esto se puede llevar a votación, cómo termina aconteciendo esto, qué pasaría eventualmente, porque, a ver, imagínate que el gobierno es otro a partir de diciembre. ¿Esto se muere, desaparece? Discutieron 6 meses el tema de la Corte Suprema, que es parte del poder, y, se murió. Sí, puede ser que se muera. Y puede Si ser no que hay se le den entidad. ¿Qué? O sea, el gobierno que entra, si no le interesa seguir avanzando, la deja ahí los encuentros, digamos. No, Imagino coincido, que y además tendrá esto, en relevancia algún para- momento el oficialismo lo tendrá que llevar a votación, si esto se puede elevar al tratamiento del recinto, y presuntamente el voto va a ser Hay negativo. algunos escépticos que te dicen no van a firmar dictamen Claro. en la oposición, ¿eh? Te digo, no van a firmar dictamen, esto va a seguir y va a quedar en la nada. Desde el oficialismo, bueno, yo creo que al dictamen van a llegar, bueno, tienen mayoría propia en la comisión, lo que dudo es que llegue el tema al recinto. Por otra parte, Pato, ahora viene otro tema fuerte, que es el de la coparticipación. Sí, claro. Y ahí entramos en el terreno de los chats, ¿no? Ahí Claro. ahora vuelve Rosati a la primera plana con los chats donde... Entre Silvio Robles y Miguel de Alessandro. Y de Marcelo Alessandro, ministro de Alessandro, Justicia. totalmente, donde, bueno, se infiere que el fallo de la coparticipación habría estado arreglado, pactado de antemano, favoreciendo a la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos la última causal sumada en el último tiempo, que es la suspensión de elecciones en Tucumán y Por San Juan. abuso de autoridad, básicamente sería. Y además, cuando se metan con los chats, es otra vez el mismo debate que no sé si se acuerdan cuando fue el primer encuentro de la comisión, que era los chats pertenecen a una esfera del ámbito privado. ¿Cómo Claro. adquirieron esos chats? ¿De dónde salen? Sí. ¿Cómo se filtran? Viene como ese debate por el lado de la oposición, ¿no? Que te dice, Y no- ojo, que rozás acá la violación de intimidad. Exactamente. Y después viene, enseguida, en 10 segundos, estamos hablando con Romina del Pla, pero otra pregunta. Digo, imaginemos que Maqueda dice, mira, yo no tengo nada firmado, así que no tengo problemas, voy, me siento y explico. Eso me parece que podría sentar un antecedente complicado cuando llegue el momento de la citación de Rosati, ¿no? Si lo Sí. citan a Rosati, Sí, ¿no? sí, claramente. O sea, si viene Maqueda, ¿por qué no el presidente de la Corte? Es la idea. Sería rarísimo, ¿qué? Es que era la idea, ¿no? Bueno, De- claro, pero de que bueno, avance. digo, la verdad, creo que históricamente no pasó. Un presidente de la Corte Bueno, sentado en la Comisión de Juicio no. Político, no tengo memoria. Puede Fa- presentar un Fight, escrito, ¿no vino como él? decía Sí, Vero, ¿eh? por eso. Pero Fight no vino en su momento. Pero no era presidente de la Corte, seguro. No era y presidente, no vino tenés tampoco. razón. Y No vino al final, ¿no? No Ya sé por qué tenía como 90 la y pico. imagen de que Ya lo tenía había 90 y visto pico, en ese- pero no. Bueno, estamos con este tema y ahora lo dicho, presentación y una diputada del Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires. A ver. Ahí estábamos, Romina del Pla. Me parece que arriba de un auto, Romina del Pla. Viniendo para el Congreso del Pla, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estoy acá en el auto a la salida de la escuela, como corresponde a mis funciones de la mañana temprano y después, por supuesto, yendo hacia el Congreso. Pero antes que nada, quiero mandarles un gran saludo por el Día del Periodista, de la Periodista. Así que a todos ahí los que están en el piso, a las chicas, a vos. Así que espero que tengan un gran día y un gran reconocimiento, ¿no? Porque la situación de las y los trabajadores de prensa está complicada desde el punto de vista de la precarización laboral y los salarios. Así Sí, que sí, sí. Recién importante estábamos, reconocimiento. con nuestra compañera, con Caro Ramos, que Caro Ramos tenía datos del CIPREVA, nuestro gremio, sobre condiciones laborales de más de 1.000 Sí, trabajadores. después lo vamos a estar repasando en Sí, detalle. sí, sí, y sí. gracias por el Gracias. por el Bueno, saludo. diputada, ¿alguna posibilidad de sesión hay? ¿Tienen algún dato ustedes o no? Mirá, hasta ahora la única sesión concreta que todavía no
no ha sucumbido es la de la visita del jefe de gabinete de ministros. Me parece que en ese sentido eso que está pautado para el 13 queda inamovible, y por otro lado tenemos algún rumor de una posibilidad de que se podría enganchar una sesión con esa fecha, pero nada sólido, ¿no? Pero yo creo que la crisis política se está llevando todo puesto, esa es la realidad, ¿no? Es la realidad, porque entre las elecciones adelantadas, la falta de acuerdo sobre los temas a tratar, la cuestión de que los temas que el gobierno necesita difícilmente se los apruebe la oposición, y bueno, me parece que hay un clima de zozobra bastante importante que contrasta enormemente con las necesidades de la población, ¿no? La necesidad de los trabajadores, la trabajadora, los jubilados, que todo el tiempo están planteando temas urgentes. Uno es el de los aumentos de los salarios y las jubilaciones, proyecto que hemos presentado, pero por supuesto no quieren tratar, ¿no? Sí. Una consulta. ¿Hay un congreso de la izquierda este fin de semana, Romina, no? Hay un plenario de los luchadores de la izquierda convocado para el sábado 17. Sí. Allí el 17. Estamos... El 17, el otro sábado, estamos convocando a debatir. Sí, lo que vi la posibilidad de lista única, buscar conformar una lista única, ¿puede ser? Claro, para nosotros es importante. Del Partido Obrero venimos insistiendo en la idea de un congreso del Frente Izquierda. Hemos acordado ya con el MST la convocatoria a este plenario. Estamos convocando a que tanto el PTS como Izquierda Socialista vengan, asistan, y es la posibilidad de poder tener una lista única sobre la base de un debate, de una deliberación colectiva. Nos parece que es la clave. Y si no, bueno, lamentablemente iremos a 2 listas dentro de las PASO, pero nos parece fundamental insistir en que todavía estamos a tiempo de discutir una lista única en un plenario, en una deliberación colectiva, que es lo que nosotros venimos insistiendo hace rato. Romina, Verónica Benaim te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Que te quería consultar cómo estás viendo estas internas a nivel nacional y cómo posiciona o puede capitalizar, o si es posible que el Frente de Izquierda pueda capitalizar estas batallas de un espacio y otro en el sentido de las divisiones que se arman desde los frentes más o mayoritarios de cara a lo electoral. Bueno, sí, por supuesto. Mira, yo creo que la crisis, los debates internos en las principales coaliciones tienen que ver enormemente cómo encaran la crisis económica y cómo llevan adelante la política de ajuste que está reclamando tanto el Fondo Monetario Internacional como las principales patronales, ¿no? Y entonces ahí debaten cuáles son los ritmos de aplicación del ajuste, cuál es la profundidad, en qué condiciones se puede o no. Y por supuesto el oficialismo también está discutiendo qué tipo de candidato puede proponer para hacer esto, ¿no? Porque tienen todavía la dificultad de que no tienen definidas las candidaturas principales y tienen una fuerte disputa también en ese sentido. Yo creo que el Frente de Izquierda, y por eso insistimos en el debate del perfil del Frente de Izquierda, que nos parece clave abordar, ¿cómo encaramos esta etapa? Y nos parece que tiene que ser muy claramente la de una izquierda muy ligada a los procesos de lucha, la de una izquierda muy ligada a los reclamos populares, que es lo que hacemos cotidianamente, acompañando la lucha piquetera, acompañando la lucha de los trabajadores del SUNA, de la docencia, que en distintas provincias hoy está protagonizando grandes huelgas. Ese es el perfil que tenemos que colocar muy fuerte del Frente de Izquierda, delimitado totalmente del kirchnerismo, del gobierno anterior, de todos los que han pasado, y nos parece que justamente insistiendo sobre esto y planteando una salida que es justamente la contraria a las medidas que se vienen llevando adelante por parte no solo del gobierno de Alberto, de Cristina y demás, y los menciono a los tres para que nadie tenga dudas de que los tres son responsables, todas las salas de la coalición de gobierno son responsables de este desastre. En la medida en que difundamos claramente nuestro programa, la necesidad de terminar con la fuga de capitales, la necesidad de abrir los libros de las empresas, de frenar el drenaje de recursos, de poner bajo control de los trabajadores los principales recursos que hoy se fugan o se saquean, bueno, vamos a poder colocarnos muy claramente como una alternativa de poder. Creo que esta es la clave en esta etapa y que por eso tenemos que estar concentrados en esta cuestión, y este es el perfil y la orientación del Frente Izquierda que queremos discutir en este plenario
de los luchadores y la izquierda del próximo 17, que va a empezar a funcionar desde las 10:30 de la mañana, ahí en Plaza Congreso, cerquita, porque es un pleno abierto, que se pueda participar. ¿Qué tal, Romina? Carolina Ramos te saluda. Bueno, te llevo un poco a la agenda. Recién estuvimos hablando del tema del juicio político a la Corte. Ustedes no tienen representación en la comisión. Recuerdo que en las primeras reuniones, de todos modos, han participado. Pero quería saber, bueno, ¿están siguiendo el proceso? ¿Les interesa lo que está sucediendo? ¿Qué posición tienen sobre el tema y cómo se está desarrollando el proceso de acusación contra los jueces del tribunal? Y por supuesto que lo estamos siguiendo, lo vamos viendo, pero justamente lo que nos parece que se está produciendo de algún modo lo que alertábamos al inicio, ¿no? Acá no hay una intención real de ir a fondo, una reforma de la justicia, digamos que para nosotros la única real reforma es la elección directa de jueces y fiscales por el voto popular, la revocabilidad, que obviamente tiene que ir de la mano de una reorganización más integral, no de la sociedad. Ahora, justamente el intento del gobierno de mandar a juicio político a la Corte y colocar que todos los males de la situación actual tienen que ver con el mal funcionamiento de la justicia, de las que ellos son arte y parte, ¿no? Porque recordemos siempre que en el Senado el peronismo ha tenido mayoría todos estos 40 años, de ahí se han nombrado los principales jueces, los principales integrantes de la Corte, bueno, luego lo mismo a partir del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, pero tienen una determinación muy grande y no había estas críticas a la justicia cuando la justicia sacaba fallos favorables. Entonces, no hay una intención de ir verdaderamente a fondo, también es de algún modo el intento de un desvío de las responsabilidades y bueno, me parece que más va tendiendo a naufragar que a poder tener realmente el efecto que pensaba que podía tener esta cuestión del oficialismo, ¿no? Y ahí me parece es clave la cuestión de que incluso pueden obtener un dictamen. Yo escuchaba lo que ustedes debatían previamente, pueden obtener un dictamen, pero esto no llega a la Corte y si vos ves en la opinión pública, tampoco. Digamos, yo no veo una escuela que transito, los docentes estén preocupados, por ejemplo, por el juicio político a la Corte, ¿no? Es un tema que pasa de largo de las preocupaciones populares, sobre todo cuando la plata no te alcanza para llegar a fin de mes y cuando la gente está contando las moneditas como hace rato que yo no veía, ¿no? Entonces esto me parece que es la realidad de la situación, ¿no? Y por el otro lado, es difícil meter en la Cámara cualquier tema que tenga que ver con las urgencias. Nosotros hemos hecho una audiencia pública la semana pasada por la docencia de Santa Cruz, vinieron los principales dirigentes a traer al Congreso el problema que están sufriendo los docentes en esa provincia. Bueno, tuvo escaso interés también, ¿no?, de los bloques mayoritarios el tema, sin embargo lo colocamos. Y bueno, hoy va a haber una audiencia pública también después de mucho insistir en un tema que atiende a un sector de la cultura, las trabajadoras de la danza, las y los integrantes de la comunidad de la danza. Va a haber una audiencia de la Comisión de Cultura informativa, una reunión informativa de comisión. Son importantes los proyectos, nosotros estamos impulsando fuerte el proyecto de creación del Instituto Nacional de la Danza. No se nos escapa que no es de los temas centrales que hoy deberían tratarse. Sin embargo, como es un reclamo y una necesidad, bueno, hemos insistido en que se trate, pero vemos que lo que va entrando son temas colaterales, ¿no? Sí. Romina, hablando de eso, vos recién decías que en el mundo docente en el cual te movés no hay ningún debate sobre el tema del juicio político a la Corte. Y la verdad que en el tema docente uno ve una actividad gremial importante, porque todavía es un trabajo que lo tenés que hacer en la escuela, tenés recreos, tenés que convivir con otros pares. Pero los otros días veía un trabajo muy interesante donde decían que entre el home office, el trabajo en las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con el monotributismo, la verdad que hoy puede ser que haya alguna fábrica, hay ámbitos donde vos todavía interactuás con otros trabajadores, pero hay mucha individualidad y explicaban que eso, para que germinen ideas que tengan que ver con la sindicalización, ni hablar con proclamas o reivindicaciones de izquierda, es mucho más difícil.
¿Crees que hay algo de eso o no? Mira, obviamente que hay un esfuerzo especial en compartimentar la organización de las y los trabajadores. El home office tiene un efecto particular sobre esto. Sin embargo, nosotros vemos que hay actividades donde el trabajo colectivo y práctico es el central. De hecho, ayer estuvimos, por ejemplo, llevando la invitación a este plenario de los trabajadores de la izquierda a la Puerta de Siderar en Ramallo, en la Exomisa. Hay miles de trabajadores que salen allí. La industria se maneja en general con trabajadores de cuerpo presente, con lo cual, digamos, el hecho de que muchos reclamos están relativamente contenidos tiene más que ver con la acción de las direcciones sindicales que con que no se pueda desenvolver un planteamiento colectivo. De hecho, ahí tenés a los trabajadores del neumático peleando por sus derechos fuertemente. Y bueno, y de hecho, por ejemplo, en un gremio como el que te menciono, que es la UOM, hay una conciliación obligatoria impuesta porque son patronales que se llenan los bolsillos realmente a manos llenas y sin embargo no quieren largar un peso para el salario de los trabajadores, ¿no? Entonces habría conflicto en puertas si hubiera disposición a hacer asambleas y a desenvolver el reclamo frente a patronales que son realmente inflexibles. Y bueno, vos fijate cómo está extendiéndose la lucha docente en Salta, un paro indeterminado, ahora empezó en Jujuy, y la situación se está caldeando, entonces me parece que más allá del intento, obviamente, de desorganizar a las y los trabajadores, los conflictos aparecen igual. Hay un tema muy claro, el fraude laboral de la mano del monotributo es un mecanismo de saqueo a los bolsillos de los trabajadores, esto es así. Y esto también tiene la complicidad de la burocracia sindical y, por supuesto, del Estado que lo deja hacer. Nosotros reclamamos blanqueo, todo el mundo a los convenios y los derechos plenos para todas y todos. ¿Qué le preguntaría o qué consultas hizo al jefe de gabinete Rossi? Hablo de las consultas tal vez por escrito, o qué le preguntaría en el recinto. Bueno, sí, hicimos una cantidad enorme de preguntas, casi 100. Preguntamos sobre todos los temas, pero por supuesto le dimos una gran importancia al tema económico, al tema de la depreciación de las jubilaciones, del poder adquisitivo, justamente todas estas cuestiones sobre el tema de la situación laboral, del fraude laboral, etcétera, y luego hicimos un montón de preguntas sobre la cuestión ambiental, los derechos de las mujeres, cumplimiento de programas como el de cupo laboral travesti trans, que tiene un cumplimiento mínimo, los temas ambientales que mencioné, qué políticas van a tomar sobre distintos temas, porque la depredación ambiental sigue su curso sin detenerse, así que la verdad que tenemos una batería de temas en los cuales vamos a insistir en la sesión, pero bueno, empezando por la situación económica y la situación de la pobreza, de la dificultad alimentaria y del ajuste feroz que se está llevando adelante a pesar de esto, ¿no? Tolosa Paz creo que es una de las representantes de las políticas más tremendas que se están viviendo en este momento. Bueno, ahí estamos, la palabra de Romina del Pla, Partido Obrero, Frente de Izquierda, y anunciando esto del Congreso, Asamblea, el próximo 17, dijo diputada Romina del Pla, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay, le ven ahora a que haya algún tipo de consenso o lista de unidad? Si uno ve lo que pasa en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, estaría complicado, pero a lo mejor eligen otra instancia. Bueno, nosotros creemos que hay una oportunidad, estamos invitando, insistiendo, tanto al PTC como a Izquierda Socialista, que vengan a deliberar y a resolver todos juntos, y si no, bueno, iremos con las precandidaturas que tenemos de alguna manera ya conversadas con el MST, con Gabriel Solano de precandidato a presidente y Vilma Ripolla vice, así que estamos en eso, pero queremos... seguimos trabajando por una lista única muy fuerte. Creo que tenemos una oportunidad. Va a ser muy importante este plenario, así que invito a todos a participar. Me parece que va a tener
una gran relevancia, porque aparte es justamente el contraste de un método, ¿no? El método, mientras vemos que esas coaliciones andan de rosca en rosca, la idea de un plenario colectivo, una deliberación es muy, muy importante. Ahí estamos. Diputada Romina del Pla, diputada, gracias. Buen día y hasta cualquier momento, y gracias por los saludos. Chau, chau. Buen día, que pasen muy bien su día. Gracias, gracias. Bueno, estamos en esta primera hora, hay reunión de comisión al mediodía, hay 3, así que vamos a tener un adelanto. Ayer, ¿vieron lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta en el medio del vendaval que había? Porque tiene que ver con varias cuestiones. Primero, había dicho Macri, no entiendo a qué está jugando Larreta. Había sido muy duro con ella la propia Patricia Bullrich. Dicen los que ven la serie, ¿vieron esa serie donde aparece la vida de una wedding planner? No. Bueno, es una serie muy importante. Wedding Planners, efectivamente, sí. Es una serie que protagoniza Celeste Cid, donde la productora es efectivamente la ex pareja en la vida real de Horacio Rodríguez Larreta. Y es una vida donde hay mucho cuestionamiento para con el marido de esa wedding planner. Así porque ella era organizadora de eventos. Es eso, exactamente. Sí. Y la serie es eso. Así que, no, pero lo más llamativo fue que cuando llovían los cuestionamientos para con Larreta, ¿qué apareció? Apareció en TikTok una historia, ¿no le llegó? Y hay que mirar TikTok. Una historia de Horacio Rodríguez Larreta diciendo, yo soy también del team de esta chica que se llama Taylor Swift. Sí, efectivamente. Sí. ¿Por qué? Dijo, porque mi hija Serena escucha todos los temas, así que díganme qué canciones le gustan de Taylor Swift y hacemos una playlist. La verdad que en el medio del lío vos decías, bueno, qué sé yo, pero otros me dicen que es una manera de decirle a Macri, vos seguí con lo tuyo, que yo estoy en lo mío, en mi campaña, y estoy atento al TikTok. Claro. Esto es un gran debate, ¿no? Porque digo, ¿esto a quién le llega? ¿Vos ya sos grande para Taylor Swift o seguís a Taylor Swift? Yo no sé ni quién es Taylor Swift. ¿Viste? Sí, pero... que Vero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no, entonces la verdad, ustedes tienen la 230. Pero no por una cuestión generacional, tal vez, sino porque claro. La música que yo escucho no claro, tiene no, que yo ver creo, con la pero que... por eso no, pero yo creo que debe ser, nada, el tema es, me parece... porque hay gente de mi edad, yo tengo 37 años y la conoce y está viendo cómo comprar la entrada. ¿Viste? Porque es en noviembre. Para mí no es una cuestión generacional, sino está. simplemente un para tema... mí sí es una cuestión generacional, la verdad. Bueno, yo no tengo nada. Pero bueno, simplemente un tema de gustos musicales. Claro. Yo soy más de los cantautores españoles y nada música yankee, digamos. No, pero lo que digo es que la verdad para mí era un target muy under 18 el de Taylor Swift, ¿no? Mazo, sí. Puede ser un poquito más, digo, pero más, bueno, más grande, a mí yo dije, la verdad, digo, ¿qué está haciendo este hombre? En el medio del despiole, soy team Taylor Swift, dice, bueno, y explicaba. Y lo que te dicen es, mira, era una manera, si querés, transversal, de decirle a Macri, decir lo que quiera, que yo estoy en otra cosa. Pero él hace esos videos de TikTok hace rato. Sí. ¿No? Si esto funciona... Ahora, la pregunta es, digo, a lo mejor vos de esta forma lográs empatizar con un público que de otra manera no llegás. Sí, igual de todas maneras lo ha hecho Vidal ha hecho videos de TikTok. Patricia Bullrich también lo ha hecho. Bullrich generalmente busca jóvenes para reunirse. Lo ha hecho Mauricio Macri en alguna oportunidad también. A mí es te muy digo una de cosa, la lógica del PRO. Sí, pero te voy a decir una mirada conservadora, la mía, ¿no? A mí me parece que nunca quedan bien, porque cuando vos haces cosas que no tienen que ver con tu generación, quedás casi al borde, forzado. ¿Me entendés? Tenés que analizar tu cuenta de TikTok entonces, porque te he visto haciendo cosas en TikTok. Digo, o sea que no, pero digo, qué tipa jorobada. A mí me parece que... no, pero la verdad te digo, me parece que cuando vos haces cosas que no tienen que ver con bailando lo tuyo... Tini, Pato. Claro, me parece que no es empatía, me parece que se te ríen de vos, o dicen, ¿qué está haciendo este viejo en este lugar? Rosa el ridículo, rosa el ridículo. Exactamente. Y sería más interesante que hablaran de las propuestas que tienen para los jóvenes, ¿no? Sí. Sobre temas, no sé, imagino alquileres, las problemáticas de los jóvenes, tema educativo. Por eso, ¿sabés qué? Digo, por eso, están
iba a decir orinar, pero están fuera del tarro, o a lo mejor es un gran acierto, porque digo, es la única manera, porque ¿sabes qué? Si está dirigido este mensaje a chicos de 16 que ya votan, los chicos de 16 todavía no alquilan. A lo mejor este mini, esto lo veremos en agosto, cuando decís, che, mira, ¿cómo le fue bien a la Pero reta? vos decís que un chico de 16 dice, che, lo voy a votar a la reta porque escucha a la misma cantante que yo. No sé, pero por eso digo, yo creería que no, Vero, yo creería que no. Pero ¿sabés qué pasa? Pero lo único que digo es, miremos, porque a lo mejor cuando vos mirás el resultado de la primaria o de octubre, dicen, che, mira vos, en la franja de 16 a 20 le fue bien. Sí, ¿viste? Digo, porque si no me parece como demasiado audaz, pero bueno. Sí, puede ser. No me dejan ser feliz. Faltan 5 minutos Basta para de bailar Tini las en TikTok, Pato. 11 de la mañana. Pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho a un profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y mirarlo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, componentes terapéuticas también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda
que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria. Y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 3 minutos. Recordamos, tenemos 3 comisiones, 3 para después del mediodía. Vamos a estar con toda la cobertura. Estamos con el repaso en un ratito con Gonzalo Solabarrieta. Y antes estamos con ella, con Caro Ramos, que había dicho que tenía un muy buen trabajo del CIPREVA, hoy día del periodista. Muy buen trabajo, pero con datos duros, Ramos. A ver. Totalmente, Pato. Bueno, vamos a repasar. Recordemos esta encuesta que ha realizado el CIPREVA en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires. Más de 1.000 periodistas pertenecientes a 140 medios de comunicación. Obviamente los principales medios, tanto de televisión como de gráfica y radio, presentes en esta encuesta, que arrojó que el 45% de los trabajadores de prensa tienen sueldos por debajo de la canasta básica del INDEC. Reitero, 45%, ya llegando a la mitad de los trabajadores de prensa por debajo de la canasta básica. Sube al 63% en el sector de prensa escrita, en el cual muchos estamos incluidos, y trepa hasta el 71% en lo que es la categoría testigo, que es redactor, ¿no? Redactor en el caso de prensa escrita. En las radios, más de un 70% tiene ingresos inferiores a esta escala. Y luego, otros datos adicionales:
solo al 16% del total de los encuestados el sueldo de su principal empleo le alcanza para vivir. Esto es gravísimo. 16%. Sí, solo al 16% le alcanza para vivir. El 57,6% tienen más de un empleo para que el sueldo le alcance. Esta es una realidad alarmante, la del pluriempleo en periodismo. Reitero, casi el 60% tienen más de un empleo para que el sueldo le alcance. Y esto implica un crecimiento del 7,4% respecto a lo que había marcado la encuesta anterior, que fue la del 2022, porque el CIPREVA ya viene realizando este tipo de relevamientos. Estos son, Pato, Vero, los datos que ha arrojado esta encuesta y agregar como dato adicional, el CIPREVA ha conseguido que la justicia ratificara su personería gremial. Esto fue a raíz de un planteo que había presentado el gremio anterior, la UTBA. Finalmente, ayer la Cámara de Apelaciones del Trabajo dio el visto bueno para que el CIPREVA sea el que litigue y el que esté al frente de las paritarias de prensa de todo el país. Así que estos son datos del gremio oficialmente legitimado para representar a los periodistas. Y el retroceso es enorme. Mirá, los otros días hablaba con un colega que se retiró en un diario muy importante, había pasado largos años acá, se jubiló hace 10 años y dice, mi sueldo en este momento sería en ese medio debería ser de alrededor de 750, 800 mil pesos. Dice, debería ser. ¿Sabés cuánto es en la práctica, en la realidad? No llega a 470. Si se hubiesen respetado los aumentos respecto a lo que él cobraba hace 10 años, estaría prácticamente en 800. Y hoy, quien cumple su tarea con el deterioro salarial de 10 años, está apenas superando la mitad. Así que bueno, efectivamente son datos incluso peores que lo que es la media del trabajador en blanco en la República Argentina. Totalmente, Sí. y además el trabajo informal en periodismo, ¿no? Porque Sí. muchos trabajadores autónomos, freelance, monotributistas, están por fuera del sistema, ¿no? No, y Entonces, además, esto de que yo al menos soy una generación que desde que comenzó a querer incluirse en el mercado laboral, aún teniendo título y todo, ha tenido que trabajar gratis en muchas ocasiones para poder empezar a meterte, ¿no? Esto desde hace años se ve así, claramente por las cifras y los datos empeora. Las radios generalmente son las peores pagas. Por lo general en el ambiente la televisión es la que te puede pagar un poco más, pero aún así esta necesidad de tener varios trabajos es una realidad desde hace muchos años. Por eso cuando hoy hay muchas profesiones que se tienen que ampliar para poder llegar a fin de mes y para poder al menos tener un poder adquisitivo más estable y que los deje vivir cómodamente, tienen que buscar otros empleos. A nosotros, los periodistas, no nos llama la atención porque venimos hace años arrastrando con esta cuestión. Así que es fundamental repensar un poco, aunque haya sindicatos que nos representen y o lógicamente busquen una pelea por todo esto. Pero la realidad es esta, ¿no? Hace años que viene sucediendo yo quería decir esto, que se colaba el debate por momentos es una profesión que no está colegiada, ¿no? Entonces, obviamente por el tema de libertad de expresión, por la Constitución Nacional, lo que habla sobre ese sentido, pero también es un debate porque eso hace que muchas personas que no tienen no son periodistas ocupen lugares que son nuestros, básicamente, ¿no? Muy bien, vamos con Caro Ramos, que Sí, Caro Pato. Ramos tiene material diga. Sobre el tema del blanqueo, agradezco principalmente el espacio que nos ha dado el canal para poder Sí. explicar esta situación que estamos atravesando los periodistas. Punto y aparte, ahora sí vamos con el tema del blanqueo de capitales. ¿Por qué, Pato? Porque finalmente se demoró bastante este tema en ingresar. Se había anunciado hace varios días ya el envío de este proyecto. Finalmente, en el día de ayer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Esto es, recordemos, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos que se firmó a fines del año 2022. Esto oficialmente es un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado y el proyecto lleva las firmas del presidente, por supuesto, Alberto Fernández, del jefe de gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Economía,
Sergio Massa. Acá nos solemos preguntar qué sentido tiene mandar un proyecto de estas características en un gobierno que, bueno, ya está en los últimos meses, al menos por parte de Alberto, que no va a ser candidato a la reelección. Pero lo cierto es que el gobierno argentino asumió un compromiso ante los Estados Unidos para impulsar este blanqueo, que por otra parte no es una historia nueva, digo, ya los sucesivos gobiernos vienen impulsando sucesivos blanqueos, valga la redundancia, porque hay una necesidad de justamente contar con esos bienes que no han sido declarados debidamente y por lo cual no se están pagando esos impuestos que deberían corresponder, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente placa. ¿Quiénes estarán alcanzados, en primer lugar, por este blanqueo? Bueno, obviamente personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. ¿Cuáles son los beneficios comprendidos? Bueno, tenencia de moneda nacional o extranjera, ya sea en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país o en el exterior, incluyendo créditos. Un blanqueo bastante amplio, el que impulsa el ministro de Economía. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las alícuotas cuando exista repatriación de bienes, ¿no? Este es uno de los puntos principales del proyecto de blanqueo. Bueno, hay alícuotas graduales, depende el momento en que vos ingreses al blanqueo, ¿no? Cuanto más antes ingresás al blanqueo, menos alícuota vas a pagar, o sea, vas a pagar menos impuestos, lo que sería la multa, ¿no?, que se le impone a los que no declararon. La alícuota va a ser del 5% desde que entra en vigencia la ley hasta que transcurre un plazo de 120 días corridos, 10% desde que vence el plazo anterior hasta transcurridos otros 120 días y finalmente el 20% si blanqueaste desde que venció el último plazo hasta otros 120 días. Repito, mientras más tardes en blanquear, más impuestos vas a pagar. Vamos a la siguiente placa. Régimen simplificado. Bueno, se establece un régimen simplificado que tiene una alícuota especial muy menor del 1,5%, aplicable a personas que exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera y que el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos periodos fiscales y con un tope de hasta $50.000. ¿Hay algún detalle más del tema del blanqueo? No se considerarán incrementos patrimoniales que no estén justificados por los bienes declarados y se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanero o de infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Y hay un último detalle del tema, en la próxima placa, los sujetos que quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran claramente omitido declarar ante el fisco, que son el impuesto a las ganancias, impuestos internos y al valor agregado, el IVA, impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. No me acuerdo si hay alguna otra placa más. Bien, quedan excluidos del blanqueo los funcionarios. Esto es una vieja discusión. Los funcionarios públicos que hayan, ejercido cargos en la administración pública desde el 1 de enero de 2010 hasta lo que es la vigencia de la ley y también sus familiares más directos, ¿no? Cónyuges, convivientes, padres e hijos. Ellos no van a poder blanquear. Y además se establece un acuerdo de colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar los bienes no declarados tanto en el país como en el exterior. Estos son, Pato, los puntos principales de este proyecto de blanqueo. Ayer pregunté, me dicen que todavía no hay fecha de inicio del debate. Esto, por supuesto, tiene giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si es por el oficialismo, esto saldría ya mismo, pero ya Juntos por el Cambio, a través de algunas voces, dejó trascender que está en contra de este proyecto. Así que ahí el Frente de Todos va a tener que conseguir, como siempre, alguna ayudita extra por parte de otros bloques para poder al menos aprobarlo en diputados. Claro, ahora te pregunto, y no tenés que tener las respuestas, pero digo, parecería un momento para tratar esto absolutamente a contramano, por el momento del año, digo, ¿no?
y por el momento en el cual se está llevando a cabo, que no es solo el año calendario, sino que está claro que el 10 de diciembre termina la gestión de Alberto Fernández y que por lo menos con su apellido no va a haber continuidad. Entonces digo, me pongo en la cabeza de la persona que está dispuesta a blanquear, ¿no? Primero que una cosa es que vos blanquees cuando en enero del 2024 decís, el que sea presumiblemente se va a quedar por 4 años o por 8, entonces bueno, digo, esta es la realidad que hay. Pero ahora estamos en junio, esto hipotéticamente llegaría al Senado, si llega en algún momento, septiembre, octubre. Digo, y voy a blanquear lo que tengo. Para el país que viene, ¿cuál es? ¿Es el país de Milei? Donde dice que va a quemar el Banco Central. ¿Es el país de Patricia Bullrich que dice que libera el cepo? Digo, la verdad, justamente el tema del cepo o no cepo no es un tema menor cuando vos blanqueás. Digo, generalmente no vas a blanquear para destinar la plata que tenés a instalar una industria. Muchas veces son bienes inmuebles. Pero me parece, repito, que cuando vos, que tenés en negro gran parte de tu riqueza y no tenés idea de lo que puede devenir acá, el futuro, me parece que decís, che, si hace 10 años que estoy en negro, o sin declarar, o sin exteriorizar, espero 6 meses más que no me va a modificar nada y veo lo que hago a partir de diciembre del 2023. Me parece, ¿no? Pero bueno, digo, el oficialismo a lo mejor tendría alguna punta, pero como vos decís, todo indicaría que esto está hablado, pero sin acuerdo con la oposición, ¿no? Claramente sí. Este tema divide, ¿no? Claro. Juntos por el Cambio ya Y sí. estado en contra, como cada vez que se debate un blanqueo, no es sí. una discusión nueva. Pero bueno, esto está enmarcado en el acuerdo con Estados Unidos, se supone que tiene que salir a aprobar. Bueno, hay algún pequeño problema, me dicen, en el micrófono de ella, de Caro Ramos, así que lo van a estar modificando en un ratito. Pero después de esto, dijo, si no se entendió Ramos, lo que uno presume, que en lo que es Juntos por el Cambio no quieren acompañar un blanqueo porque esto se repite in eternum en todos los gobiernos, 1 y 2 veces. Vamos con justamente 11 de la mañana, 17 minutos, el testimonio de un hombre de Neuquén, el diputado Pablo Servi, que en Mundo Villa decía lo siguiente. A ver. En Neuquén, como decía, el costo de la vivienda realmente es muy alto. Hoy está manejado, o de alguna manera lo lleva adelante la industria petrolera o vaca muerta, que la relación de sueldos son 3 o 4 o 5 a 1 con respecto a lo que gana alguien en la construcción, en un trabajo rural. Entonces eso hace que se recaliente la economía de alguna manera y los alquileres sean caros, ya sea la zona que está vinculada a la actividad hidrocarburífera o aquella también que tiene derrame, como es el turismo, que también en las zonas turísticas cuesta conseguir vivienda para aquellos que trabajan en otras actividades que no están relacionadas con esta o no tengan ingresos como tal, y también es más caro el costo de vida. Sí. Por ejemplo, el mes pasado fue alrededor del 8 de... Está 0,2 o 0,3 o 0,4 puntos por encima la inflación de Neuquén, por encima de la nacional, y eso también genera mayores niveles de pobreza o que de alguna manera se dificulte más llegar a fin de mes o que la canasta básica sea más cara. Entonces realmente es complicado y generalmente se radica también, pasa lo mismo, nosotros nos quejamos de Buenos Aires, del centralismo porteño, sí. Pero hoy tenemos un centralismo neuquino, tenemos el 70% de la población en Neuquén capital y los alrededores, la administración pública, que el Estado, que es el gran empleador, está la mayoría en Neuquén capital y alrededores, y con estos costos de la vivienda, que se Bañelo, por ejemplo, que es el centro de Vaca Muerta, hay una vivienda, un dormitorio, sale hasta 140.000 pesos un alquiler, ¿no? Una cosa que es inviable para inclusive para un policía, para un docente o para aquellos que prestan servicios, los distintos servicios del Estado, y realmente se complica, y en las villas terminan siendo tomas muchas veces porque no hay acceso o no hay acceso a terrenos o a viviendas a valores razonables que se puedan pagar con el ingreso que tiene un trabajador, y muchas veces se terminan transformando en tomas que después hay que regularizarlas con viviendas precarias, normalmente al principio la cantonera, que se llama, que es el recorte de la industria maderera o de que después pasan a ser de material, quizás no tanto desarrollo en altura como uno ve en la Villa 31, en la villa de aquí, porque hay un poco más
más de espacio para extenderse, pero sí con hacinamiento, con problemas de servicios. Y los problemas que eso trae, ¿no? El invierno, incendios, problemas de acceso, no sé, cloacas, energía eléctrica, agua potable, también. Sí, ¿no? una zona fría en Neuquén, digamos, el acceso al gas es dificultoso. Cuando no están regularizadas las tierras tampoco no tenés acceso a los servicios. Entonces, todas estas cuestiones que donde el Estado no prevé o no va adelante con la posibilidad de generar las oportunidades, después siempre es más caro tener que resolver la problemática. Y en ese sentido se venía avanzando. Yo inicié en la política con Pechi Quiroga, que fue 4 veces intendente de la ciudad de Neuquén, y se avanzó mucho en lo que es regularización de vivienda, sobre todo dominial, para después poder acceder a los servicios, pero queda mucho por hacer. Y es una ciudad, Neuquén, que crece muy rápidamente, es decir, de más rápido crecimiento en el país, entonces también, y con falta de planificación, entonces los servicios quedan chicos, las cloacas se desbordan, sobre todo en una ciudad que tiene pendientes grandes, ¿no? Entonces también eso genera algunas dificultades. Y bueno, se va invirtiendo, pero es como que siempre la infraestructura por detrás o llega tarde, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado Servi hablando en Mundo Villa de un tema en el que me parece que debería ser toda la dirigencia política argentina mucho más prudente, trabajar más en serio. Uno mira acá que se ocupan del proyecto 2030 y la verdad que, como explica Servi, el déficit en la construcción de viviendas no le ha encontrado la vuelta a nadie. Y no puede ser un problema tan grave. Uno entiende que a veces falta financiamiento, pero que también ve que en países medianamente desarrollados hay otro tipo de políticas. Y acá deberíamos abocarnos sí o sí a tratar de encontrar alguna solución. Porque, por ejemplo, yo veo que el gobierno pone mucho énfasis en decir llegamos a las 100.000 viviendas. Por supuesto que 100.000 viviendas es mejor que nada y tal vez implica mucho esfuerzo. Pero lo único que hace una cifra como 100.000, la verdad, es prolongar el déficit habitacional. Para que el déficit habitacional medianamente sea emparejado, necesitas construir durante 10 años más de 300.000 viviendas por año. Porque hay una cuestión evolutiva, cada vez hay más gente que pretende irse a vivir a algún lado y la vivienda no está. Entonces, insistentemente me machacan con que el gobierno entregó la llave de la casa 100.000. Sí, es mejor que nada, pero la verdad estamos 200.000 viviendas abajo de lo que vos necesitás. Y me parece que debería haber mínimos acuerdos. Digo, si no había coincidencias para construir jardines de infantes, que hay un déficit todavía del 50%, son cuestiones que no son tan complejas, la verdad. Y controlar, sobre todo, también el mercado privado. El mercado inmobiliario tampoco se controla y es como decir, hay más gente que busca dónde vivir y hay muchas construcciones. El problema es el poder adquisitivo que uno puede tener y la forma de poder afrontar y adquirir esa vivienda. El tema que vos planteás algo, que lo hemos hablado varias veces, pero vos decís control. Este es un Estado que está desarbolado, castigado, golpeado, endeudado. Este es un Estado sin posibilidad de controlar casi nada. Vos fíjate lo que pasa con las inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasa con la cuestión de la ley de alquileres, donde el propio sistema inmobiliario te dice, bueno, establecí un contrato, vos vas y te dicen, busquen ustedes un acuerdo privado y la ley de alquileres no tiene que pasar por un contrato oficial porque si no pierden todos. Esto lo que hace es encarecer el contrato. Repito, la falta de incumplimiento a la ley de contratos de alquiler por el propio sistema, que te dicen, buscate un acuerdo particular. Te lo propician las propias inmobiliarias, digo. Y bueno, y no pasa nada. Este es un Estado al cual le cuesta horrores. Digo, ¿cuántas veces se habló de controlar el precio de los alimentos? Y no se consiguió nunca nada, ¿no? Qué sé yo, en su momento decía Guillermo Moreno que era porque el gobierno de Macri había desarmado la Secretaría de Comercio, no sé. Pero este es un Estado al cual, le digo la verdad, le das poca pelota, Un Estado que ahora te envía un proyecto de exteriorización de capitales cuando faltan 6 meses. ¿Quién va a venir?
Me parece, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. A ver, sí. Vamos a la comisión de juicio político, que pasaba lo siguiente. En primer lugar, sí conozco el mail, no solamente porque lo he escuchado acá, sino también porque después de que el doctor lo mandó a sus ministros, nos hizo copia para los letrados, para que estuviéramos en conocimiento, así que estoy familiarizada con el texto del mail. Una segunda aclaración que creo que vale es, cuando yo llegué en el 2010, no veía yo todavía los expedientes administrativos de la Corte. Lo que era superintendencia no era lo que veía yo, eso lo empecé a ver un poco más adelante. En cuanto a si me comentaron que cumplía algún rol en particular el doctor Maqueda al respecto, no. Lo que yo sí le puedo comentar, que es lo que yo percibo y he percibido a través de mi labor diaria en la vocalía, es que mi trabajo relacionado con los expedientes de superintendencia de la Corte en general, pero particularmente de la obra social, no ha variado desde antes de ese mail a después de ese mail. Los expedientes que llegan son los mismos, el tratamiento que reciben por parte nuestra es el mismo, y sigue su circulación por las vocalías que correspondan. La única modificación, si se quiere, es que durante un lapso, no todo el periodo anterior, pero durante un lapso, los expedientes administrativos de la obra social que correspondía que llegaran a la Corte Suprema. Hago una aclaración por qué digo esto, porque no todos los expedientes administrativos de la obra social iban a la Corte. Cuando un afiliado hace una presentación, pide una cobertura, una prótesis, lo que fuera, todo eso tramita en sede de la obra social y se resuelve en sede de la obra social. Eso no llega a conocimiento nuestro, no lo mandan, no nos consultan nunca, ni antes ni después de ese mail. Los expedientes administrativos de la obra social que sí llegaban a la Corte y siguen llegando son aquellos relacionados con designación de personal, autorización de horas extras, aceptación de renuncias, de licencias, algunas contrataciones administrativas y hasta antes de la modificación del año pasado del reglamento, lo que venía también eran los recursos jerárquicos contra decisiones del director. Esto es, una vez tomada la decisión por la obra social ante un requerimiento de un afiliado, si esa decisión es adversa a las pretensiones del afiliado, a la luz del reglamento anterior, podía impugnar esa decisión, ese acto, a través de lo que se llamaba en el reglamento un recurso jerárquico, un recurso administrativo, que eso sí iba a la Corte y durante una etapa la circulación de esos expedientes venía en primer término a nosotros y después seguía o por uno o por más ministros según correspondiera en cada caso particular. Bueno, ahí estamos. Enseguida el segundo testimonio sobre lo que pasaba ayer en la Comisión de Juicio Político, pero atención, título de hace un par de minutos. Patricia Bullrich dijo, 2 puntos, una ruptura de Juntos por el Cambio depende nada más que de Horacio Rodríguez Larreta. Y siguió ampliando. No puede querer cambiar la cancha en la última semana, no puede pretender meter por la ventana a Juan Schiaretti. La ruptura de Juntos depende de Horacio Rodríguez Larreta, dijo Patricia Bullrich. Fuerte, ¿eh? Exactamente. Sigue echando leña al fuego de la interna del PRO, fundamentalmente. De hecho, Morales el día del lunes se quejaba diciendo, hace 3 meses que estamos hablando de la interna del PRO, claramente la UCR está quedando soslayada en este tema. Claro. Bueno, demos otro tipo de discusión, ¿no? Pero bueno, esto se da a partir de esta idea de incorporar a Schiaretti, que como yo decía, para mí está más afuera que adentro. Pero bueno, incluso Schiaretti pide un cambio de sello para entrar. Sí. Digo, pide que no quiere haya ser un Juntos cambio por el Cambio. Claro, que haya un cambio de denominación. Él no Así quiere ser Juntos por el Cambio, él quiere unificar a todos los opositores para ir, digamos, contra el Frente de Todos, pero él no quiere pasar. Es diferente a lo de José Luis Espert. José Luis Espert está pidiendo más entrar dentro del espacio, pero Schiaretti dice, yo no voy a hacer ni quiero. Bueno, te digo una cosa, yo creo que es como vos decís, pero entonces Larreta y él no lo explicaron bien, ¿eh?
¿Tú lo explicaron bien? Porque se entendió como que era pero un él lo ingreso. viene. Era, sí, pero él si lo cuando tenés que vos lo explicar escuchás, sí, pero cuando vos lo escuchás sí, a Schiaretti, sí, lo dice con todas las sí. letras. Lo que a mí sí me parece que hay Sí. un poco de una intención ahí un poco rara es esto Sí. de que no hay plan. ¿Cuál es el plan B? Porque No. si vos les preguntás a los schiarettistas, bueno, a ver, no se arma el frente de frentes que vos querés. Coincido Que vos con vos. querés. ¿Cuál es el Rompo. plan B? ¿Va a ir solo? ¿Va a lanzarse solo a Coincido nivel con vos. nacional? La idea... A mí me dijeron ayer, falta. Sí, falta. Falta la ruptura, falta lo que está diciendo Patricia Bullrich. Claro. El plan original en cuanto a lo que es el peronismo no kirchnerista era ir a una paso entre Schiaretti y Urtubey. Claro. Urtubey ya dijo que si No se Schiaretti va, se va con Juntos por el Él no Cambio, va. él se borra. Sí. Digo, no quiero decir la palabra se borra, sino que bueno. No me voy a otro espacio, digo, yo soy peronista. Exactamente. No está de acuerdo él en sumarse a la interna de Juntos por el Cambio. Si no se produce eso, quizás vuelvan a este plan original. Sí, y lo otro puede ser que hay que ver lo que pasa con el radicalismo, es que la verdad, lo que a mí me dicen del schiarettismo en su momento, es que lo que se está gestando es la fórmula la rete Schiaretti. Claro. La rete, si será dentro de Juntos por el Cambio, bienvenido porque lo aceptan. Y si no, será por las de ellos. Me parece, ¿eh? No sé, a mí lo que me dicen es esto. Nunca, de hecho, Por eso. textual, nunca No. quiso ser parte de Juntos Por por eso. el Cambio. Me dijeron, todavía estamos en el plan A. Cuando pregunté cuál es el plan B, si esto no sucede, falta. Recordemos que en otras provincias la alianza Juntos por el Cambio se tuvo que disolver Sí. e ir con A mí- distintos sellos, ¿no? El PRO fue separado, por ejemplo, en Tierra del Fuego, con Juntos por el Cambio se quedó el radicalismo en ese punto. Ojo A que mí- no sucede sí. algo similar. Ayer un amigo que yo sé que trabaja cerca del gobernador cordobés me dice, ¿y vos cómo ves una fórmula de Schiaretti con Gerardo Morales? No sé yo, le digo, yo tengo un lío, pero bueno, que es otra opción esa, ¿eh? Sí, es una opción, Sí. es una opción. Se habla de Es una compañeros de opción, fórmula tanto de la exactamente. Reta como de Morales. Exactamente. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 32 minutos, vamos con Claudia Maguíes, que decía lo siguiente. Más que impedía, yo diría que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, como un cuerpo realmente colegiado, porque teníamos una responsabilidad en la integración del directorio y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las deliberaciones o gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo. Y las gestiones y las deliberaciones que usted dice que Tonón realizaba sin la participación de ustedes, ¿con quién la realizaba? No, él ejercía, no sé, tenía que hacer una contratación y no nos daba mucho detalle, tenía que volcar esa información y nos la aportaba. Claro, era personalista. Y nosotros necesitábamos, por tener una responsabilidad, conocer esas gestiones. No puedo decir si eran buenas o malas. Directamente no podíamos incidir en esas gestiones si él tenía un mandato como presidente del directorio que estaba por encima de nuestras atribuciones también, en la medida en que él ejercía la representación de la obra social por su rol. Así que no era posible dialogar mucho con él. Bueno, ahí estamos, la palabra de esta testigo en el día de ayer en la Comisión de Juicio Político, también cuestionando el rol de Tonón, que era el médico que había designado en su momento el juez Maqueda para que se haga cargo del control de la obra social. Estamos en un ratito nada más con Gonzalo Solabarrieta, con el resumen de las 3 comisiones que se van a reunir, horarios aproximados a las 12, a las 13 y a partir de las 15 en la jornada de hoy. Pero me parece, la verdad, que está todo el mundo mirando básicamente lo que está sucediendo, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, que también tienen lo suyo, porque recordamos que lo que es el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa, se reúne en un congreso este sábado también para determinar qué es lo que va a pasar. Y en el medio, algunos dicen no, son aprietes políticos, dijeron, che, si siguen insistiendo algunos con la PASO, guarda que el Frente Renovador se puede ir del Frente de Todos. No sé la verdad cómo interpretarlo, pero es cierto que hay gente que sigue insistiendo en que tiene que haber PASO y no son
voces menores. Es Daniel Scioli, sostenido por Alberto Fernández, sostenido por Santiago Cafiero, es el jefe de gabinete, y a eso la respuesta del masismo es muy, muy dura, diciendo que no hay marco de ningún tipo para que haya una pelea entre los candidatos del propio gobierno de Alberto Fernández. Está parada esperando ¿qué? Esperando Caro Ramos. A ver, dale. Así es, Pato. Bueno, vamos a hablar de un tema que por ahora parecía que venía con todo el ímpetu, pero finalmente se frenó, o por lo menos no hemos tenido mayores novedades en cuanto a próximas reuniones de comisión. Puede que los asesores ya estén trabajando en el tema, pero todavía no hay en el horizonte demasiadas definiciones respecto de qué podría pasar. Estamos hablando de la ampliación de las licencias parentales, las licencias por maternidad y fundamentalmente por paternidad, porque los padres, o mejor dicho, la persona no gestante, tiene actualmente solamente 2 días de licencia cuando nace el hijo. Justamente me tocó un caso muy cercano donde el padre se tuvo que, fue padre y tuvo que tomarse días de vacaciones para poder estar con su hija recién nacida, porque estos 2 días que tienen actualmente es obvio que no alcanzan para nada, con lo cual, bueno, se busca ampliar las licencias. Esto sucedió hace un par de semanas. Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, que encabezan Vanessa Siley y Mónica Macha respectivamente, trabajan en este tema de la ampliación de licencias. Hay en total más de medio centenar de proyectos, 52 proyectos vigentes, entre los cuales está el de Cuidar en Igualdad, que es este famoso proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el año 2022, que es un proyecto muy ambicioso y que de algún modo no es que se dejó de lado, pero se va a avanzar paso a paso, porque el proyecto de Cuidar en Igualdad incluye también un sistema integral de cuidados, y eso lo vamos a ver en las próximas placas. En realidad se va a avanzar solamente con ampliar los días de licencia, solamente para un sector, Pato, de los trabajadores. Vamos a verlo. Se debate ampliar la cantidad de días de licencia para trabajadores formales. Esto es, obviamente, ley de contrato de trabajo y otras, por ejemplo, la ley del peón rural. Pero lo importante acá es que se postergó el debate sobre monotributistas y autónomos, que actualmente no tienen ningún día de licencia y que no lo van a tener si no se aprueban cambios en las leyes. Y también, fundamentalmente, se postergó el debate sobre lo que es el sistema integral de cuidados. Acá entra lo que es cuidadoras comunitarias, domiciliarias, también las cocineras comunitarias. De hecho, hace poco se presentó un proyecto de la diputada Saracho en ese sentido. Bueno, todo eso va a quedar a un lado. El tema de Saracho es un temazo, porque lo que yo pregunto, ella dice que tienen que estar blanqueadas y cobrar un salario. Ahora, lo que yo pregunto es esto. Digo, estas trabajadoras no son en gran parte ya beneficiarias del potenciar trabajo. Yo te diría que sí, pero bueno, exactamente. Hay que indagar un poco más. No, que después esté atrasado el potenciar trabajo, no me cabe en duda. Claro. Porque ella lo que planteaba era una cuestión que acá con Benaim siempre tratamos. Ella decía que tiene que haber un registro, que el Ministerio de Trabajo tiene que saber cuánto personal hay en esas condiciones. A mí, la verdad, esto de que los diputados hablan siempre o muchas veces sin números, busquemos los números y después hablamos. Digo, puede ser que el Ministerio de Trabajo no tenga el registro, pero Seguridad Social, Acción Social, seguro que lo tiene, porque el tema de los subsidios a los trabajadores desocupados tiene en la Argentina 20 años. Además, Pato, todos saben a quién se le está pagando un subsidio. No es necesario otro registro del Ministerio de Trabajo. Claro, no, y Desarrollo Social, pero claro, Tolosa Paz hace poco tiempo impulsó o me demostrás o lo perdés. Exacto, los beneficiarios tenían que demostrar que estaban inscriptos y los que no se inscribían directamente se les daba de baja el plan. Hubo un periodo de suspensión, después a muchos se dieron de baja, pero bueno, hay un registro. Por eso digo, pero la cada verdad, vez que pasan esas cosas hay conflicto con las organizaciones sociales. Claro. Que bueno, terminan en movilizaciones muchas veces, protestas pero además me parecen reclamos en abstracto. Dice que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo un registro. Digo, si el registro lo tiene Desarrollo Social, seguro. Claro. Cruzate.
cruzás la calle y vas de trabajo a desarrollo social y tenés los números de quién cobra, me parece. Sí, pero sí, bueno. es un tema. Bien, volviendo al tema de licencias parentales, como decía, los monotributistas y autónomos quedaron afuera del debate y hay una campaña, no sé si la conocen, la campaña Paternar. Es una campaña de fundamentalmente padres que están reclamando más días de licencia, que salieron a reclamar en todos los medios que se incluya a los trabajadores informales, que son los verdaderos postergados, ¿no? En un país donde Totalmente. el 40% del trabajo es informal, bueno, avanzar en ese sentido. Pero bueno, esto está siendo motivo de discusión. Acá, Vamos ¿sabés a la qué pasa? siguiente placa. Esto ni siquiera lo asume el propio oficialismo. Porque cuando vos hablás con diputados oficialistas de la desigualdad que hay entre el trabajador formal y el que es monotributista o autónomo, y te dicen, por ahora tenemos que legislar para los trabajadores formales. Qué pícaro. El tema es que cada vez se agranda más la brecha. Claro, La claro. verdad. Entonces, Totalmente. que estás legislando para un grupo, no digo privilegiados, pero resulta que te divide tu mirada del mundo. Estás en blanco y tenés derechos. Sos monotributista y no tenés ningún derecho, es una Totalmente. cosa. Y la verdad, que la Totalmente. legislación no haga nada por el 50% en negro, es difícil de explicar además. A ver. Bien, bueno, los asesores de estas dos comisiones, que son las de trabajo y las de mujer, van a trabajar, si no están trabajando ya, en un borrador de dictamen único. Esto es bastante complicado porque, como digo, hay 52 proyectos vigentes. Igualmente, ese día del plenario de comisiones dijeron, hay más coincidencias que diferencias. Así que vamos a ver si eso se termina plasmando en un dictamen único. No está previsto convocar a empresarios, eso fue algo que se le preguntó puntualmente a las diputadas que encabezan las comisiones. En este caso, lo que marcaba Vanessa Siley, que además conoce el tema porque es sindicalista judicial, ella decía que muchos convenios colectivos de trabajo ya en la actualidad están superando ampliamente lo que es la cantidad de días de licencia que da la ley de contrato de trabajo, con lo cual no es algo que debería sorprender al empresario. Y por otra parte, y creo que está en una próxima placa, el costo que tiene los días de licencia que se toman los trabajadores cuando son padres lo asume la ANSES, la Seguridad Social, con lo cual esto no sería un costo extra para el empresario, más allá de que quizás necesite reemplazar a ese trabajador por otro. Por supuesto, ahí sí lo absorbe el empleador, pero si no, es la ANSES la que absorbe el costo. Lo que decían un poco los diputados, fundamentalmente los Penato, Ketglas, era, bueno, miremos las pymes. Claro, porque totalmente. ¿qué pasa? En un país donde la mayor cantidad de empleo lo proveen las pymes, tener un trabajador tantos días de licencia, por ahí le genera una complicación. Pero además te genera una cuestión factible que es la siguiente. Si yo tengo un trabajador en blanco y tiene este tipo de beneficios que son indiscutibles, pero tengo que darle 4 meses a la persona gestante de manera inmediata, por ejemplo, digo, ¿y sabes qué? El próximo que venga no lo tengo en blanco, lo tengo como monotributista. Este es el tema. Este es el tema. Sí, negreo porque me resulta menos oneroso que estar en blanco, efectivamente. Sí, hay un riesgo ahí. Bueno, y si no, además, la verdad, el tema, en algún punto vos tenés que lograr cierta paridad en los derechos de los trabajadores, si no, tenés trabajadores con muchos derechos y otros sin nada. Y otros con nada. Sí, claro. Sí, es lo que sucede claramente en este caso. Bueno. Totalmente. Bueno, ¿cuántos días de licencia van a tener los padres si se aprueba el proyecto de Cuidar en Igualdad? Acá solamente citamos que es el del Ejecutivo, porque hay otros, como decía, hay más de 50 de otros autores, diputados de distintos bloques que proponen diferentes cantidades de días. Pero nos basamos en que es el que propone el gobierno. Aumenta de 90 a 126 días para la persona gestante, es decir, la madre, de manera inmediata. O sea, apenas se aprueba la ley, los 90 días van a pasar a ser 126 días. Y lo más importante, que aumenta de 2 a 90 días para el padre en un lapso de 8 años. Esto va a ser gradual, arranca de 2 a 15 y a partir de los 15 días va subiendo hasta llegar a los 90. Y la novedad, Pato, para adoptantes, que hoy por hoy tampoco tienen ningún día de licencia, y acá se busca no diferenciar entre si es un parto biológico o si es un niño adoptado.
90 días inmediatos por igual, tanto la madre como el padre. Así que ahí es una novedad. ¿Esto sería también en 8 años o pueden ser continuos, sería? Creo que es inmediatamente. Bueno, yo te digo una cosa, la verdad, ¿no? Con sinceridad. En los ámbitos donde nosotros trabajamos, que es televisión, radio, diario, la verdad es que nunca tenés el marco patronal para que te tomes 3 meses por nacimiento. Hay que ir a decirle a algún jefe o jefa, mira, estamos en abril y vuelvo en agosto, ¿Y cómo te reciben eso, Sí. No te lo tomás, te digo, 90 días. ¿Vos decís por qué? ¿Por el costo? Porque por todo. Ajá. ¿Vos alguna vez, cuánto hace que ejerces la profesión? 12 años. Sí. ¿Alguna vez te tomaste 3 meses por cuestiones de salud? No, 3 meses. Pero en cualquier lugar, pero te digo, vos te tomás 20 días. No, y te miran a veces. mal. Te miran. Pero ¿viste? Exactamente. Y las veces que uno tiene que venir... Pero digo, en cualquier lugar, yo he estado en relación de dependencia, he estado con contrato, monotributo, vos le decís, me tomo 3 meses, pero ¿qué te dicen? Nada. Y he tenido compañeras, pero miles de compañeras que han sido madres, han estado a lo sumo un mes y después van con el hijo a amamantar al lugar de trabajo. Messi, 45 días más o menos, pero 3 meses yo nunca vi. Sí, es cierto. Y más ahora, y me tocó trabajar en épocas de plena vigencia de las leyes laborales. Exacto. Plena. Creo Sí. que 50. Había 5% de trabajadores en negro. Claro. La verdad. Yo no veo nunca el marco, No veo nunca el marco. Totalmente coincido. Bueno, tenemos una última A ver, dale, acá. vamos. Como decía, el tema del costo que lo va a absorber la Seguridad Social. Y también importante porque estamos hablando, como lo absorbe el ANSES, estamos hablando de un costo fiscal, ¿no? Para el Estado. Bueno, se va a sumar al debate seguramente la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además, esto fue algo que dijo la diputada de Los Penatos, le van a pedir un informe del costo fiscal a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es la que hace estos cálculos. Nosotros que nos gusta tener los números, Pato, del costo, de la cantidad de personas beneficiarias, eso saldría de la OPC. Pero bueno. Es interesante lo de Los Penatos porque Los Penatos pertenece a un partido que están abogando permanentemente por la reforma laboral, ¿no? Permanentemente. Sí, es y cierto. Esto es primo hermano del tema de reforma laboral. Es cierto. Pero acá no hay distinción de partidos políticos, me parece. Puede ser, porque hay proyectos del PRO. De hecho, uno es el de Camila Crescimbeni. Sí. Que es bastante interesante lo que ella propone, porque, por ejemplo, ella propone que te puedas tomar más días después del parto y no antes, porque las mujeres, por lo general, no quieren tomarse un mes antes del parto, quieren trabajar lo más posible y tomarse más días después. Ese es uno de los cambios que propone Crescimbeni. Pero con esto digo que hay el socialismo también tiene proyectos, la UCR, obviamente Frente de Todos, la izquierda, antes hablábamos con la diputada del PLA, hay múltiples iniciativas, vamos a ver si llegan a un borrador de dictamen único, que es lo que se aspira, ¿no? Ahí estamos. A ver, faltan, 13 minutos para el mediodía. El señor Solaberrieta. Solaberrieta, a ver, ¿cómo es la agenda de reuniones de comisión? Horarios y demás. Lo repasamos, por favor. A ver. Bueno, Pato, a ver, para empezar, estamos a menos de 15 minutos del comienzo, al menos, que está programado para el inicio de esta Comisión de Legislación General, a partir de las 12 del mediodía, aquí en la Sala 2 del Anexo A. Luego, a partir de las 15, tendremos la reunión de comisión que preside Ricardo Bursaile, de Agricultura y Ganadería, con los invitados de la FADA, que es la Fundación justamente de Agricultura para el Desarrollo Argentino, con invitados. Estarán las principales autoridades que hemos repasado un poquito más temprano también con Vero en la programación de Diputados Televisión. Y luego, a partir de las 16, también con 11 invitados e invitadas, mayoría de mujeres, tendremos la Comisión de Cultura a partir de las 4 de la tarde. Esto para entender toda la actividad que tendremos hoy en la Cámara de Diputados de la Nación. En la salida anterior, Pato, hablábamos de estos principales proyectos
proyectos que vienen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Faltaría el giro aquí en Comisión de Legislación General y luego sí en Presupuesto y Hacienda, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una profesionalización para los acompañantes terapéuticos y también para lo que significa la ley de cuidados del paciente con estos presupuestos que hablábamos respecto a las distintas aristas que tiene el proyecto en sí. Pero en total son 9 los proyectos que se van a tratar aquí en legislación general. Hay un proyecto que decíamos que tiene que ver con la cultura y esto lo propone el diputado Hernán Lombardi, quien preside justamente la Comisión de Cultura que se va a reunir hoy a las 4, pero en este caso hablamos de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto es un régimen que propone generar justamente, tiene cultura, legislación general y también presupuesto y Hacienda. Es decir, atentos, estos 3 proyectos principales, los 2 que acabo de mencionar, más el de Lombardi, si tienen la aprobación hoy de legislación general, habrá que estar atentos a una próxima reunión de presupuesto y Hacienda y ahí sabremos que estos 3 proyectos ya estarían listos para ir listo al recinto para una próxima sesión especial, que aún no tiene fecha, que ante la consulta, Pato, ayer consulté acerca de si existe realmente una posibilidad para la semana próxima, me dijeron puede ser, pero no me han dicho con firmeza que esto tenga un poco más de cuerpo y de seguridad y de firmeza. Y respecto a otros proyectos, los siguientes son más de declaración, por ejemplo, el que propone Mabel Caparrós, que es justamente intitúyase el 4 de agosto como cada día, como el Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental. Otro de los proyectos que encabeza Ana Carla Carrizo, que es aquí lo que dice es declarar de interés la Cámara de Diputados el 27º Congreso Mundial de Ciencia Política incierto. Después hay otro proyecto también de Silvana Ginocchio, que es justamente declarar capital nacional de la Piedra Rosa del Inca. También el proyecto que tiene la diputada Jury, que significa, instituye el 29 de septiembre como cada Día Nacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, y así 2 proyectos más que tendremos en esta Comisión de Legislación General, Pato. Seguramente tendrá un curso mucho más rápido teniendo en cuenta que los 2 proyectos más importantes que tendrá hoy esta comisión vienen con un texto unificado ya de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, así que estaremos atentos también al desarrollo de la misma. Perfecto, caballero, muchas gracias. Esto vamos a ver a qué hora empieza, estamos nosotros con la cobertura. Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias. Y nosotros tenemos que preparar el final, pero tengo más, me parece que esto es más apasionante que saber quién va a ganar la Champions el próximo sábado, si el Inter de Milán o el Manchester City, partidazo. ¿Qué pasó ahora? Ya tengo miedo. Escuchá una cosa, Patricia Bullrich, segunda parte. Larreta, querés llevarte la pelota porque no ganás la elección, así no vale. Lo único es el 13 de agosto, eso es lo que vale. Ahí va a ser la sociedad la que dirima qué proyecto quiere para Juntos por el Cambio. Un proyecto más light o más concreto, por eso le dijeron cambiecito, eso era Larreta, y firme de cambio. Eso se está discutiendo. Repito, un proyecto más light o uno más firme. Ella dijo también que es que Patricia Bullrich es quien mejor representa el cambio de fondo que necesita la Argentina, en contraposición con el proyecto que propone Larreta, que no tiene verdadero sentido de cambio. Si hay alguien que en este momento, por defender sus intereses, está planteando la ruptura de Juntos por el Cambio, labura para el gobierno. No sé, no hay manera que uno pueda pensar que se le ocurra a alguien romper, que no sea una destrucción total y absoluta de la opción de cambio que hoy tiene la Argentina. ¿Puede ser que alguien lo esté pensando? Bueno, me preguntaría para quién trabaja y quién piensa romper Juntos por el Cambio, no lo sé. Después de todo esto que conté, la verdad, me parece que falta el... Ni nos vimos, la certificación. ¿no? Ya está, no hay mucho margen, ¿no? Me quedé pensando en cómo se podría... Poca esperanza que tenés. Yo ya estoy ubicando en el frente de frentes, no sé si te parece, a Larreta, a Schiaretti por un lado, ¿y qué define el Congreso del Masismo? Sí. No, bueno. El fin de semana, ¿no? Sí.
definen ¿Un frente que de frentes con esos nombres? si hay No. insisten en la PASO, algunos dicen, yo pregunté porque lo dijo el ministro de Transporte, y era no lo tomes tan literalmente, él dijo, a lo mejor nos vamos, si insiste con la PASO nos vamos. No seas tan literal en la interpretación, me dijeron. Pero bueno. ¿Y cómo se puede ser? ¿Qué sé yo? Es muy difícil. Bueno, nos tenemos que ir. Estimada Caro Ramos, decime, ¿hay alguna fecha prevista en la semana que viene? ¿En qué quedó el tema juicio político de la Corte? Creo que el jueves, sí, el próximo jueves se vuelve a reunir. Todavía la citación de Maqueda creo no tiene fecha prevista, no sé si va a ser el jueves. mismo Ya sabemos, lo importante del jueves que viene ya va a estar claro porque ya las alianzas ya van a estar firmadas, claro, ya cierto. las maldades de Benaim ya estarán satisfechas, ahora si hay ruptura, no hay ruptura. Ese es un tema también, porque conseguir el quórum, bueno, sí, ya van a estar cerradas las alianzas, se supone que los diputados ya van a poder venir a Buenos Aires. Y está fácil para sesionar también. Y depende de los heridos en las alianzas ahí. Claro, sí, el jueves. Puede haber alguno que esté, viste, con dolorido ahí. Lo otro, bueno, eso vos también hablaste de la exteriorización de capitales, eso no tiene fecha y nada, depende de la buena voluntad de la oposición del medio, ¿no? Porque Juntos por el Cambio ya se expresó en contra. Bueno, ahí estamos. Verónica Benaim, muchísimas gracias. ¿Algo para señalar? ¿Algún último dato o no? No, básicamente estar atentos igual. Seguimos nosotros hablando toda esta semana, ¿no? Pero me parece que lo fundamental fue la Comisión de Juicio Político, la citación de Maqueda, estar atentos si va a haber algún anuncio al respecto, si hay fecha, y también cómo se va a disputar hoy lo del CFI. Mañana lo vamos a hablar, Pato, qué onda los gobernadores hoy en el CFI, teniendo en cuenta que también el domingo hay 2 elecciones importantes. Exactamente. Bueno, nada más, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.